Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la ética utilitarista y su rol en la pandemia actual, además de lo que son las políticas públicas y algunos ejemplos de políticas sanitarias, tanto a nivel de prevención contra la pandemia y a nivel de prevención y abordaje de lo que es la salud mental en la población general y los trabajadores de salud. Nuestro equipo está conformado por somos estudiantes de quinto año de la Universidad Central de Venezuela y cuando se habla de ética utilitarista, tenemos que saber que es una teoría ética que se basa en la diferenciación del bien y del mal, enfocándose únicamente en las consecuencias de las acciones que llevan a esto. Es decir, busca únicamente la ausencia del dolor y de la felicidad de las poblaciones, sin importar las acciones que lleven a ello. Cuando se asocia a lo que es la pandemia actual, podemos ver que las intervenciones realizadas han tenido dos efectos a nivel de las poblaciones. La primera, que es la reducción al acceso del tratamiento de enfermedades crónicas por parte de los pacientes mayores, y la segunda es la discriminación por edad en el sistema de salud, dando prioridad al tratamiento a los jóvenes más que a los ancianos. Cuando vemos el comportamiento del mundo ante la crisis, podemos destacar tres puntos importantes. El primero, dado en Italia, en el que por ausencia de suficientes ventiladores mecánicos, los cuidadores o los especialistas de salud han tenido que decidir a quién darle atención en salud y a quién no. En Hungría, por otra parte, han utilizado los sistemas de triaje para atender con prioridad a aquellas personas que tienen mayor posibilidad de vivir y de mejoría antes que a otros pacientes. Y tercero, en España, los geriátricos, lastimosamente, no tienen acceso a tratamiento para COVID-19 debido a que son. Continuando con el comportamiento del mundo ante la crisis, tenemos que establecer qué es lo que hizo el estado de Oregon en Estados Unidos. Establecieron un plan de racionamiento que se basaba en el costo-beneficio y crearon para ello una nueva categoría, QALYs, los cuales funcionan como una valoración del estado sanitario del individuo y se basa en dos componentes especiales: los años de vida y la calidad de vida. Estos dos componentes determinan que mientras más QALYs tenga una persona, más posibilidades de acceder al sistema de salud tiene. La pandemia de COVID-19 ha afectado a todos los países significativamente. Es por eso que los profesionales de salud brindan atención de calidad a todos los pacientes que llegan a los centros de salud. Sin embargo, la ética utilitarista da prioridad a la atención a los jóvenes, ya que tienen mayor probabilidad de sobrevivir y por tanto van a ser más productivos y más útiles al Estado posterior. Cuando se habla del utilitarismo en medicina, tenemos que recordar la definición que da la OMS de salud, que no es solamente la ausencia de enfermedad, sino también el bienestar físico, psicológico, social y cultural de un individuo. Sabiendo esto, tratando de definir la palabra bienestar y algunos de los conceptos que van de la mano con él, como felicidad y amor, conceptos base de la ética utilitarista, sabemos que son temas sensibles y por tanto no definibles. Es esto lo que lleva a la parte del reduccionismo, que hemos reducido tanto al ser humano que solamente vemos el cuerpo, lo que da lugar a comportamientos no éticos. En lo que son las políticas públicas, sabemos que son todas aquellas soluciones que plantea la parte administrativa del Estado a los problemas que presentan las comunidades. Es decir, es la transformación de los recursos financieros que posee el Estado en soluciones visibles y permanentes para estas comunidades. Sabiendo esto, las líneas estratégicas para la creación de políticas públicas se basan en 5 pasos. El primero es el establecer lo que son los problemas y necesidades de las comunidades. El segundo, establecer un marco de la acción. El tercero, definir cuáles van a ser las estructuras del personal capacitado que va a elaborar con el fin de llevar a cabo la política pública. 4. Es garantizar el seguimiento, evaluación y la realización de informes continuos de esta política con el fin de que las respuestas y lo que es esperado de ella se cumplan. Y 5. Es el fortalecimiento de capacidades del personal que va a llevar a cabo las políticas públicas. Sabiendo lo que son las políticas públicas, vamos a hablar de las políticas sanitarias que se han planteado para la prevención y el accionar frente a una pandemia. Tenemos entonces que una de las primeras políticas es dar a la población el conocimiento necesario acerca de medidas de bioseguridad y de prevención
acerca de la nueva enfermedad. Además de esto, tenemos que dotar de insumos y de personal capacitado a todos aquellos centros de salud que van a encargarse de las personas afectadas con esta nueva enfermedad. El tercero es realizar seguimientos extramurales. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a realizar un seguimiento de todos los ciudadanos que posean esta enfermedad desde sus hogares mediante llamadas telefónicas o mediante cuestionarios online, de manera que se cumplan medidas de bioseguridad y aún así se pueda tener una historia clínica precisa y específica de la evolución de su enfermedad. Además, tenemos como cuarta política sanitaria lo que es la creación de un equipo de logística, el cual se va a encargar de dotar de insumos y de personal capacitado a los distintos centros de salud que van a encargarse del momento de pandemia. Este equipo de logística va a encargarse de la recepción de donaciones de insumos médicos, de la administración y el llevar un conteo de los insumos que se tienen, además de esto, de asegurar el transporte y la presencia de estos insumos en los diferentes centros de salud. Por otra parte, tenemos las políticas públicas, políticas sanitarias a nivel de salud mental, que se van a encargar de prevenir y combatir lo que es el estrés postraumático y la depresión en trabajadores de salud y en la población general en tiempos de pandemia. Tenemos que una de las principales políticas que deben establecerse es la creación de líneas de comunicación con especialistas en salud mental que sean capaces de brindar apoyo emocional a toda la población y especialmente a los trabajadores de salud. Un segundo punto sería capacitar a estos mismos equipos para brindar apoyo emocional a los trabajadores de salud que se encuentran en las áreas donde se van a tratar directamente a las personas con dicha enfermedad. Además, se deben proporcionar los recursos necesarios para que todo el personal de salud y la población general puedan acudir a los profesionales de salud mental y puedan conseguir el apoyo necesario. Además, una de las cosas más importantes es prevenir todo lo que son las lesiones en los trabajadores de salud. ¿Qué quiere decir esto? Para evitar el estrés y para combatir en parte el estrés emocional que se tienen que reducir las jornadas laborales. Además de esto, asegurar turnos de descanso regulares y crear turnos rotativos en áreas específicas donde se vaya a tratar la enfermedad. Estas son algunas de las muchas políticas que se pueden establecer para cuidar nuestra salud mental. Gracias.